Historia 1. La noche de Halloween siempre había sido mi favorita. Desde que tengo memoria, me encantaba disfrazarme y salir con mis amigos a recorrer el vecindario pidiendo dulces. Este año, con mis 11 años recién cumplidos, decidí ser una bruja. Me puse una larga capa negra que arrastraba por el suelo, un sombrero puntiagudo que apenas podía mantener en mi cabeza y, por supuesto, una escoba de juguete que llevaba como si fuera un verdadero artefacto de magia. «Valeria, te ves increíble», exclamó Ana, mi mejor amiga, mientras miraba mi disfraz con admiración. Ella iba vestida de vampira, con colmillos de plástico que hacían que su sonrisa fuera un poco más aterradora. «Vamos, no podemos quedarnos aquí paradas». Sí, hay pedir dulces, respondí emocionada. La noche estaba iluminada por las calabazas talladas que decoraban cada casa, sus luces parpadeantes creaban una atmósfera mágica, casi como si el mismo Halloween estuviera observándonos. Salimos corriendo de casa, riendo y gritando, mientras nos uníamos a un grupo de amigos. Cada timbre que sonábamos se convertía en una pequeña aventura. «Truco o trato», gritábamos al unísono, y los adultos sonreían, felices de vernos disfrutar. Las bolsas de dulces se llenaban rápidamente, y el aire fresco de octubre me llenaba de energía. Mientras recorríamos la calle, noté a un hombre parado a cierta distancia. Tenía un aspecto extraño, con una sonrisa que, aunque parecía amigable, me hacía sentir incómoda. «Oigan, miren a ese tipo», murmuré a mis amigos, señalando discretamente hacia él. «¿Qué tiene de raro?», preguntó Miguel, con una mueca de desdén. «Tal vez solo está disfrutando de la noche». No sé, mi de mala espina, respondí encogiendo de hombres. La sensación en mi estómago crecía, pero decidí ignorarla. Después de todo, era Halloween, y no quería arruinar la diversión. Continuamos pidiendo dulces, pero no podía dejar de mirar al hombre. Estaba allí, observándonos, y aunque mis amigos parecían no notarlo, yo sentía que su mirada seguía cada uno de nuestros movimientos. Su sonrisa se hizo más amplia, lo que me provocó un escalofrío. Con el tiempo, la noche empezó a caer y la temperatura bajó. «Deberíamos ir a la casa de la abuela de Ana», sugirió Miguel. «Ella tiene los mejores dulces». «¿Y si hacemos una última parada en esa calle oscura?», preguntó Ana, señalando una esquina que nunca habíamos explorado. Mi instinto me decía que no deberíamos separarnos del grupo, pero la curiosidad era más fuerte. «Está bien, solo un momento», dije, aunque en el fondo ya me sentía inquieta. Al final de la calle, había una hilera de casas que parecían abandonadas, con ventanas rotas y puertas entreabiertas. «Tal vez hay dulces ahí», bromeó Miguel. No. «Eso es peligroso», respondí, pero mis palabras fueron ahogadas por las risas de mis amigos. Antes de que pudiera pensar en una excusa más convincente, ellos ya se habían aventurado hacia adelante. Con un suspiro resignado, decidí seguirlos. Caminamos un poco más, riendo y haciendo chistes sobre lo aterradora que parecía la calle. Sin embargo, al girar una esquina, me di cuenta de que mis amigos habían desaparecido. «Chicos», llamé, pero solo el eco de mi voz me respondió. El miedo comenzó a apoderarse de mí. La calle estaba oscura, y la risa de mis amigos se había desvanecido. Miré hacia atrás y vi la figura del hombre del que había estado preocupada. Estaba más cerca ahora, su sonrisa parecía más amplia, y su mirada, más intensa. «Valeria», escuché que dijo, aunque no reconocí su voz. Mi corazón latía con fuerza mientras sentía que el aire se me escapaba. Sin pensarlo, di un paso atrás, pero tropecé y caí al suelo. La última cosa que vi antes de perder el conocimiento fue su sombra proyectándose sobre mí, y una sensación de terror que jamás había experimentado antes. La noche de Halloween había comenzado como un sueño. La emoción de ser una bruja, con mi disfraz negro y el sombrero puntiagudo que parecía volar con el viento, me llenaba de alegría. Pero ahora, mientras mis padres buscaban frenéticamente por toda la casa, la risa y el dulce aroma de las golosinas parecían pertenecer a un mundo completamente diferente. La oscuridad se había adueñado de la noche, y el vacío en mi corazón se hacía cada vez más grande. «Valeria, Valeria». La voz de mi madre resonaba por el vecindario, y cada vez que la escuchaba, una punzada de miedo me atravesaba. Había pasado más tiempo del que nunca había imaginado. Mis amigos se habían ido, y yo me había aventurado más allá de la calle iluminada por las calabazas. La realidad de que no estaba en casa comenzó a hundirse en mí, como un peso que no podía quitarme de encima. «¿Qué pasó, mami?». «No me encuentro», murmuré, aunque sabía que ella no podía escucharme. Estaba atrapada en un lugar oscuro y frío,
con las manos atadas detrás de mi espalda. La casa abandonada donde me encontraba era un laberinto de sombras y ecos inquietantes. En mi mente, el recuerdo de las risas y los dulces se desvanecía ante la angustia que me envolvía. La búsqueda se intensificó, y las luces de los coches de policía comenzaron a iluminar el vecindario. Escuché los murmullos de los vecinos, quienes, preocupados, se reunían en la entrada de mi casa. No podemos dejar de buscarla, decía una voz masculina. No podemos rendirnos. Es Halloween, y ella debe estar asustada. ¿Por qué no hemos llamado a la policía antes? La voz de mi padre temblaba, y podía imaginarlo paseando de un lado a otro, con la angustia pintada en su rostro. Deseaba poder tranquilizarlos, decirles que estaba bien, que estaba aquí, pero el silencio de mi entorno era ensordecedor. De repente, una figura se acercó a la casa donde estaba cautiva. Escuché sus pasos y el sonido de una puerta crujir. Mi corazón se detuvo. ¿Dónde estás, pequeña? Su voz era grave y burlona, y un escalofrío recorrió mi espalda. No era un hombre cualquiera, era el extraño que había estado observándonos en la distancia esa noche. Ayúdame, grité, sin saber si alguien podría escucharme. Pero la soledad abría un abismo entre mi deseo de ser rescatada y la cruel realidad de mi situación. Mi mente trataba de encontrar un camino de escape, pero la desesperación me consumía. Mientras tanto, la policía recibía la denuncia. Vamos a necesitar a todos los disponibles para buscar a la niña, dijo un oficial, con un tono que indicaba que sabían que el tiempo era esencial. Faremos volantes, haremos todo lo posible. Cada palabra resonaba en la sala de mi casa, donde los vecinos se unían, compartiendo lágrimas y oraciones. ¿Has visto a Valeria?, preguntó una mujer mayor a mi madre, que no paraba de sacudir la cabeza, incapaz de contener sus lágrimas. La hemos buscado por todas partes. Debe estar bien, tiene que estar bien. La esperanza era un hilo delgado, pero todos intentaban aferrarse a él, como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. La angustia fue creciendo con cada hora que pasaba. Mi mente se llenaba de imágenes confusas, risas, golosinas, mi madre llamándome. Pero todo eso se desvanecía lentamente, y la oscuridad se hacía más densa. ¿Por qué me trajiste aquí?, susurré al aire, esperando que alguien, o algo, pudiera darme respuestas. Finalmente, después de días de búsqueda, los detectives encontraron pistas que los llevaron a la casa abandonada. Sabía que estaban cerca, pero el miedo de ser descubierta por el extraño que me tenía cautiva me mantenía petrificada. Estoy aquí, pensé, deseando que la policía pudiera escucharme, que la búsqueda terminara y que pudiera regresar a casa. Mientras tanto, en la casa de mis padres, la angustia se transformaba en una mezcla de esperanza y desesperación. Con el clamor de voces y sirenas resonando en el aire, el vecindario estaba más unido que nunca, pero yo seguía atrapada en el silencio, esperando que el amanecer trajera consigo la luz de la salvación. El frío de la noche se filtraba por cada rincón de la casa abandonada donde me encontraba. Mis manos estaban atadas detrás de mi espalda con una cuerda áspera, y cada movimiento que intentaba hacer solo aumentaba la incomodidad. La oscuridad envolvía el lugar como un manto pesado, y el silencio era interrumpido solo por el crujido de la madera vieja y los ruidos lejanos que parecían provenir del exterior. A pesar de que había estado allí por lo que me parecieron días, la noción del tiempo se había desvanecido. Solo tenía claro que cada segundo era una eternidad. Escuché un ruido que provenía de la puerta de entrada. Mi corazón se aceleró. ¿Era él? La figura del extraño que me había atrapado en la noche de Halloween se dibujaba en mi mente como una sombra aterradora. Recordaba su risa, fría y burlona, y me estremecía al pensar en lo que había pasado. Intenté calmarme, pero el terror me envolvía como una niebla espesa. No, 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 murmuré para mí misma. Debo ser fuerte. De repente, el sonido de voces rompió el silencio. Eran hombres que hablaban entre sí, sus palabras eran confusas, pero podía distinguir algunas frases. Tenemos que encontrarla, asegúrate de que nadie se acerque a esa casa. Sentí un rayo de esperanza, tal vez alguien me estaba buscando. Justo entonces, la puerta se abrió y vi una luz brillante que iluminó la habitación. «Valeria», gritó una voz familiar. Era mi hermano, o al menos eso pensé en un momento de confusión. Pero luego vi a dos hombres en uniformes. Eran detectives. Sentí una mezcla de alivio y miedo. ¿Estás bien?, preguntó uno de ellos, un hombre de cabello castaño, con una expresión seria en su rostro. «Ayúdenme», grité, mis ojos llenos de lágrimas. «Él está aquí. Él me atrapó».
Los detectives se acercaron rápidamente, y uno de ellos sacó un cuchillo para cortar las cuerdas que me mantenían prisionera. Tranquila, Valeria. Vamos a sacarte de aquí, me dijo mientras liberaba mis manos. Me sentí tan débil que casi caí al suelo, pero ellos me sostuvieron. ¿Dónde está el hombre que te hizo esto?, preguntó el otro detective, angustiado. Necesitamos saberlo para atraparlo. Él es un extraño. No sé su nombre, pero tiene una cara extraña, y su risa era horrible, balbuceé, tratando de recordar cada detalle. Me llevó aquí después de que me separé de mis amigos. Los detectives intercambiaron miradas. Necesitamos encontrarlo, Valeria. Pero primero, tienes que salir de aquí, dijo el primero, mientras me guiaba hacia la puerta. La luz del exterior me golpeó como un rayo, y me sentí deslumbrada por un momento. Afuera, había un grupo de personas reunidas, con rostros llenos de preocupación. Mi familia estaba allí, y al verlos, las lágrimas brotaron de mis ojos. Valeria, gritó mi madre, atravesando la multitud. Corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que casi me duele. Te hemos estado buscando. Lo sé, mamá. Lo siento, murmuré entre sollozos, sintiendo el amor y la protección de mi familia a mi alrededor. Mientras tanto, los detectives comenzaron a hacer preguntas a los vecinos. Uno de ellos, un hombre robusto con cicatrices en las manos, parecía nervioso cuando le preguntaron sobre el extraño que había sido visto en la zona. No sé nada, decía, pero su mirada evasiva delataba su inquietud. ¿Qué puede decirnos sobre él?, insistió uno de los detectives, acercándose. Hemos escuchado que ha estado merodeando por el vecindario. No tengo nada que decir, respondió el hombre, sus ojos mirando hacia otra parte. Mientras tanto, una vecina, una mujer mayor que conocía a todos en el barrio, se acercó con un aire de determinación. Yo lo he visto, exclamó, atrayendo la atención de todos. Estuve en la tienda el otro día y lo vi merodeando cerca de la escuela. La conversación se intensificó mientras los detectives interrogan a la mujer. La esperanza comenzó a florecer en mi corazón. Tal vez, solo tal vez, el monstruo que me había atrapado sería detenido. Pero, por dentro, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. El crujir de las hojas secas bajo mis pies resonaba en mi mente mientras caminaba hacia la casa de mis sueños y pesadillas. La oscuridad de la noche de Halloween se había apoderado de cada rincón de mi vecindario, y aunque había regresado a casa, parte de mí aún permanecía atrapada en aquel lugar sombrío. Recuerdo que el frío me calaba los huesos, y mi estómago seguía revuelto por la experiencia aterradora que había vivido. La policía había hecho su trabajo y me habían encontrado, pero el alivio de estar de vuelta con mi familia se veía eclipsado por un nublado de confusión y miedo. Cuando me llevaron de regreso a casa, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. La noche del secuestro se repetía en mi mente como una pesadilla sin fin, la imagen del extraño sonriendo desde la distancia aún grabada en mi memoria. Valeria, cariño, ¿estás bien? La voz de mi madre me sacó de mis pensamientos. Su rostro estaba marcado por el cansancio y la preocupación. Me abrazó con fuerza, como si temiera que pudiera desvanecerme de nuevo. Te hemos estado buscando tanto tiempo. No sabes cuánto te extrañamos. Lo sé, mamá, respondí, sintiendo las lágrimas asomarse a mis ojos. Pero, no sé qué pasó. Todo fue tan oscuro. La comunidad se unió en un esfuerzo por apoyarnos. La casa se llenó de amigos, vecinos y familiares que traían flores, dulces y palabras de aliento. A pesar de todo, sentía que había un abismo entre ellos y yo, una distancia que no podía cruzar. Los murmullos de la gente llenaban el aire, pero mi mente estaba atrapada en un silencio ensordecedor. Valeria, ¿quieres hablar sobre lo que pasó?, preguntó la señora Gómez, una vecina que siempre había sido amable conmigo. Su mirada era tierna, pero no podía soportar la idea de revivir esos momentos oscuros. No, gracias. No quiero recordar, murmuré, sintiendo que mi voz se quebraba. La gente continuó llegando. Alguien mencionó que estaban organizando vigilias y recolectando fondos para mi tratamiento psicológico. Es importante que hables con alguien que entienda lo que has pasado, decía uno de los adultos. Pero, en ese momento, lo único que quería era olvidar. Los días pasaron, y mientras veía a mis amigos jugar afuera, una parte de mí deseaba unirme a ellos, pero el miedo me mantenía en casa. Las sombras de la noche parecían más largas, y los ruidos familiares ahora eran ecos inquietantes. La policía seguía investigando, y cada vez que escuchaba sirenas, el corazón me latía con fuerza. Valeria, escúchame, dijo papá un día,
mientras estábamos sentados en la cocina. Su voz era firme pero llena de preocupación. Estamos haciendo todo lo posible para que ese hombre pague por lo que te hizo. No estás sola en esto. Lo miré a los ojos, buscando consuelo en su mirada. Pero, ¿y si no lo encuentran? ¿Y si vuelve a hacerle daño a alguien más? La angustia se apoderó de mí de nuevo. No dejaré que eso pase. Haremos que se haga justicia, prometió, pero su voz temblaba levemente, y su inseguridad me llenaba de desasosiego. Una tarde, mientras hojeaba un álbum de fotos, encontré una imagen de mi cumpleaños, donde todos mis amigos sonreían. Me pregunté cómo sería mi vida si todo esto no hubiera ocurrido. ¿Sería capaz de volver a ser la misma Valeria que una vez disfrutó de las risas y de los dulces en Halloween? En las semanas siguientes, comenzaron a surgir noticias inquietantes sobre el secuestrador. La policía había encontrado más pistas, y las historias sobre sus anteriores víctimas comenzaron a circular. Nunca fue condenado, murmuré para mí misma, una sombra de desesperanza cruzando por mi mente. ¿Por qué nadie hizo nada antes? Mis pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Era la señora Gómez, que venía a traerme un par de libros. Quiero que leas algo que te haga sentir mejor, dijo con una sonrisa cálida. Pero al mirarla, vi su preocupación oculta, y eso hizo que sintiera que la carga que llevaba era más pesada de lo que podría compartir. Gracias, señora Gómez, respondí con un hilo de voz. Sabía que todos estaban haciendo su parte, apoyándome, pero, por dentro, me sentía atrapada en un laberinto de incertidumbre y dolor. El eco de mis pensamientos se entrelazaba con el murmullo de la comunidad, y aunque el amor y el apoyo eran constantes, el miedo seguía acechando, recordándome que la batalla por la paz interior apenas comenzaba. El aire estaba tenso en la sala del tribunal. La luz fría del mediodía iluminaba los rostros de los presentes, reflejando la ansiedad que todos sentíamos. Era el juicio del hombre que me había secuestrado, y mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para testificar. Nunca había imaginado que un día tendría que revivir esos momentos aterradores ante un grupo de extraños. Mi madre, con su rostro pálido y ojos hinchados por el llanto, me sostenía la mano. Valeria, recuerda que eres valiente, me susurró, intentando calmarme. No sabía si creía en mis propias palabras. Cuando finalmente entré al estrado, el silencio se hizo aún más profundo. La mirada del jurado se centró en mí, y sentí que cada uno de ellos estaba evaluando no solo mi testimonio, sino también mi dolor. ¿Puedes decirnos qué sucedió esa noche?, preguntó el abogado del fiscal con una voz suave pero firme. Asentí lentamente, recordando la oscuridad que había envuelto mis recuerdos. Estaba pidiendo dulces con mis amigos. Comencé, mis palabras entrecortadas. Nos separamos y yo fui a una calle oscura. La sala estaba tan silenciosa que podía escuchar el eco de mi voz. Un hombre me atrapó. Me dijo que me llevaría a casa, pero en lugar de eso, me llevó a una casa abandonada. Sentí un nudo en la garganta al recordar su sonrisa siniestra, la manera en que sus manos frías me habían apresado. A medida que relataba mi historia, noté algunas miradas escépticas en el jurado. La duda se asomaba en sus rostros, y eso me hacía sentir aún más vulnerable. ¿Puedes describir al hombre?, continuó el abogado. Era alto, tenía un abrigo oscuro, dije, luchando por recordar cada detalle. Y sus ojos, eran fríos, como si no tuvieran vida. El abogado defensor se levantó, interrumpiendo mi relato. ¿No es posible que estuvieras confundida? Después de todo, pasaste días en esa casa, cuestionó. Las palabras me golpearon como un martillo. Me sentí pequeña, como si toda mi experiencia estuviera siendo despojada de su validez. No estoy confundida, respondí, tratando de mantener la voz firme. Él me secuestró. Lo recuerdo claramente. Las miradas del jurado cambiaron, pero las dudas seguían ahí. La defensa continuó presentando pruebas, testigos que decían que el hombre era un buen vecino, que nunca había mostrado comportamientos sospechosos. La sala empezó a llenarse de murmullos. Comencé a cuestionar mi propia credibilidad. ¿Era realmente una víctima, o simplemente una niña asustada que no sabía lo que había vivido? Después de un largo día de testimonios, el juez decidió suspender la sesión. Caminé hacia la salida, con la cabeza gacha, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Valeria, hiciste lo correcto, me dijo mi madre en cuanto salí, aunque su voz parecía quebrada. La verdad siempre saldrá a la luz. Pero en ese momento, me sentía perdida. A la mañana siguiente, la vecina que había estado investigando, la señora Carmen,
Se presentó en el tribunal. La conocía de vista, pero nunca habíamos hablado mucho. La vi entrar con un aire decidido, un brillo en sus ojos que me dio esperanzas. He encontrado algo, dijo, con voz baja, como si temiera que alguien la escuchara. Un video. Es crucial para el caso. Mis ojos se abrieron de par en par. Un video? ¿Qué tipo de vídeo? Pregunté, ansiosa. Grabaciones de las cámaras de seguridad de una tienda cercana. Muestran al hombre en el momento del secuestro. Sentí que la esperanza comenzaba a florecer en mi pecho. Si eso era cierto, podría cambiarlo todo. La señora Carmen se acercó a mí y me dio una palmadita en el hombro. No te preocupes, Valeria. Pronto todo esto terminará, y obtendrás la justicia que mereces. Volvimos al tribunal con una nueva energía, una chispa de esperanza que antes se había desvanecido. La sala estaba llena de murmullos mientras la señora Carmen entregaba el vídeo a los oficiales. Esto es lo que necesitábamos, pensé, sintiendo que, al menos por un momento, el poder de la verdad podría prevalecer. La incertidumbre aún pesaba en el aire, pero esta vez, no estaba sola. El ambiente en la sala del tribunal era tenso, casi palpable. Podía sentir cómo la ansiedad se deslizaba como una sombra sobre los presentes. La luz brillante de los focos iluminaba el estrado, donde el vídeo que había sido encontrado por la vecina estaba a punto de ser proyectado. Mis manos estaban frías y sudorosas, y mi corazón latía desbocado en mi pecho. Era un momento crucial, quizás el más importante de mi vida, uno que podría marcar la diferencia entre la justicia y la desesperación. Señorías, por favor, presten atención al vídeo que estamos a punto de presentar, dijo el fiscal, con una voz firme pero temblorosa. Mientras las imágenes comenzaban a reproducirse, el murmullo en la sala se apagó. Podía ver mis propias manos temblando al recordar cada instante de aquel horroroso encuentro. En la pantalla, se veía claramente al secuestrador, ese monstruo que había arruinado mi vida, acercándose a mí en la oscuridad de la calle. Las imágenes mostraban el momento preciso en que me atrapó. Mi respiración se volvió entrecortada mientras la sala se llenaba de murmullos. Eso es él. Ese es el que me llevó, grité, sin poder contenerme. El juez me lanzó una mirada severa, pero sabía que tenía que ser escuchada. La angustia se apoderó de mí nuevamente, y no pude evitar recordar cómo me había hecho sentir, cómo había jugado con mis miedos. El jurado parecía dividido, algunos con miradas de horror, otros con expresiones de escepticismo. ¿Es suficiente esto para condenarlo?, me pregunté, con el corazón en un puño. Estaba claro que el vídeo era una prueba contundente, pero había algo en el ambiente que me decía que no todo estaba dicho. Las defensas del abogado del secuestrador comenzaron, y sus palabras resonaron en mi mente, planteando dudas sobre la autenticidad del vídeo, cuestionando si realmente era el acusado o si había sido manipulado. Señorita Valeria, ¿puede confirmar que este hombre fue el que la secuestró?, preguntó el abogado, con una mirada desafiante. Sentí que el tiempo se detenía. Sí, lo sé. Lo vi. Era él, respondí con voz temblorosa, pero firme. Sin embargo, en mi interior, la incertidumbre creció como un monstruo, devorando la confianza que había intentado construir desde que regresé a casa. Las deliberaciones del jurado fueron largas, se sentía como si las horas se estuvieran convirtiendo en días. Cuando finalmente regresaron, mi corazón se detuvo. ¿Cuál sería el veredicto?, me pregunté, mi mente atrapada entre la esperanza y el miedo. El jurado se sentó, y el portavoz se levantó, la mirada grave. No culpable, declaró en voz alta, y el eco de sus palabras resonó como un golpe en mi pecho. No podía creerlo. La sala estalló en murmullos y gritos de incredulidad. Mi madre se llevó las manos al rostro, y mi corazón se rompió en 1000 pedazos. ¿Cómo es posible?, pensé, sintiendo que el mundo se desvanecía a mi alrededor. La justicia había fallado, y ese hombre, el que había traído tanto dolor, caminaba libre. Mientras la sala se vaciaba, una sensación de desesperanza me envolvió. Pero ahí estaba ella, la vecina que había hecho todo lo posible para ayudarme. Su rostro estaba pálido, pero había una chispa de determinación en sus ojos. No hemos terminado, Valeria. Esto no acaba aquí, me dijo, con un tono de voz que prometía más que simple consuelo. ¿Qué quieres decir?, le pregunté, sintiendo una pequeña chispa de esperanza en medio de la devastación. He estado investigando. Hay algo más. Un cómplice. Alguien más que ha estado operando en las sombras, susurró, y mi corazón se llenó de una mezcla de miedo y emoción. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes?, cuestioné, intrigada.
Su expresión se tornó seria. He encontrado más evidencia. No me detendré hasta que ambos paguen por lo que hicieron. En ese momento, supe que la lucha no había terminado. Aunque la justicia me había fallado, había una luz de esperanza en la determinación de esa mujer. Así, en medio de la oscuridad, un nuevo camino se abría ante mí. La búsqueda de justicia continuaría, y en mi corazón, aunque marcado por el dolor, había una llama de resiliencia que no se apagaría tan fácilmente. Historia 2. La noche era cálida, y el aroma de los tacos de un puesto cercano se mezclaba con el de los perfumes que usábamos para prepararnos. Me miré en el espejo del pequeño baño de mi departamento, ajustando mi cabello rizado para que cayera perfectamente sobre mis hombros. Hoy es la noche, Valeria. Tienes que brillar, murmuré para mí misma, mientras una mezcla de nervios y emoción burbujeaba en mi estómago. Sofía estaba sentada en el sofá, revisando su teléfono. Oye, ¿estás lista? No quiero que lleguemos tarde al bar, me dijo, levantando la vista y sonriendo con complicidad. Ya voy. Solo necesito un segundo más, respondí, tratando de calmarme. Sabía que esta presentación podría ser el impulso que necesitaba para mi carrera como cantante. Pero en el fondo, una pequeña voz de preocupación resonaba en mi cabeza. ¿Te has fijado en las noticias? Hay algo raro en la ciudad, agregó Sofía, su tono más serio. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mientras me echaba un toque de labial. Han estado hablando de un asesino en serie, el acechador de Riverside. Aseguran que se enfoca en mujeres que viven solas, dijo, y su expresión se tornó grave. Vamos, Sofía. Eso es solo un rumor. No se puede vivir con miedo, respondí mientras trataba de restarle importancia. Sin embargo, el escalofrío que recorrió mi espalda me decía lo contrario. A medida que nos dirigíamos al bar, el bullicio de la ciudad me envolvía, y las luces de neón brillaban como estrellas en la oscuridad. Pero a medida que caminábamos, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. La gente iba y venía, pero el ambiente se sentía pesado, como si todos estuvieran al tanto de un secreto que yo ignoraba. Cuando llegamos al local, el lugar ya estaba lleno de gente. Subí al escenario y, mientras me preparaba para la presentación, miré a la multitud. Sofía estaba en primera fila, dándome un pulgar arriba. Pero justo antes de que comenzara a cantar, un ruido ensordecedor salió de mi teléfono. Era un mensaje. Ten cuidado esta noche. El acechador está cerca. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Qué demonios?, murmuré para mí misma. La letra era anónima, pero el mensaje era claro. ¿Todo bien?, preguntó Sofía, notando mi palidez. Sí, solo un mensaje extraño, respondí, intentando actuar con normalidad. Sin embargo, mi mente no dejaba de divagar. ¿Era una broma de mal gusto? Después de la presentación, la atmósfera se había vuelto más tensa. La música sonaba, pero el zumbido de las conversaciones me resultaba lejano. Sofía y yo decidimos irnos un poco antes. Me siento rara, le confesé mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Ese mensaje me ha dejado inquieta. No deberías estar sola. ¿Por qué no te quedas en mi casa esta noche?, sugirió Sofía, su preocupación genuina reflejada en su rostro. Claro, tienes razón, respondí, pero en mi mente, la idea de quedarme sola en mi departamento me daba escalofríos. Esa noche, mientras trataba de dormir, el silencio parecía más pesado que nunca. Cada crujido de la casa me hacía saltar, y el recuerdo del mensaje seguía repitiéndose en mi mente. Me giré en la cama, mirando el techo en la oscuridad. Las sombras bailaban en las paredes, y la sensación de ser observada se apoderaba de mí. Solo es mi imaginación, me dije, pero la inquietud no se desvanecía. De repente, mi teléfono vibró otra vez. Miré la pantalla con miedo, y mi corazón se detuvo al ver que era un mensaje anónimo. No estás sola, Valeria. Siempre estoy cerca. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La risa de la multitud, la música del bar, todo se desvaneció en un segundo. La realidad de la situación se hizo evidente. El acechador no era solo una historia de miedo, era una amenaza palpable. ¿Qué está pasando?, susurré para mí misma, mientras el pánico comenzaba a tomar el control de mi mente. Estaba en la mira de alguien, y no sabía hasta dónde llegaría su locura. La sala del centro comunitario estaba abarrotada. Mujeres de todas las edades, algunas con niños en brazos, se agrupaban en bancos de madera, sus rostros reflejaban el mismo miedo que se había apoderado de mí en las últimas semanas. La atmósfera era densa, como si el aire mismo estuviera cargado de ansiedad. Miré a mi alrededor,
buscando a Sofía, quien había llegado conmigo. Ella estaba sentada al lado de una anciana que parecía estar temblando. ¿Estás bien?, me preguntó Sofía, su voz era un susurro entre el murmullo de la multitud. No lo sé. Todo esto es tan aterrador. Respondí mientras me pasaba una mano por el cabello. La policía comenzó a hablar, su tono grave y autoritario resonaba en la sala. Un oficial, de cabello corto y mirada seria, se acercó al micrófono. Queremos que todas ustedes sepan que estamos haciendo todo lo posible para capturar al acechador de Riverside. Comenzó, mientras los murmullos se acallaban. Pero, ¿qué están haciendo exactamente?, gritó una mujer desde el fondo, su voz temblorosa. Estamos investigando cada pista y realizando patrullas adicionales en áreas donde las mujeres han sido atacadas. Pero necesitamos que ustedes también se mantengan alertas. Respondió el oficial, su mirada escaneando la sala, aterrorizando a cada mujer presente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La idea de que un asesino estaba suelto, acechando, me llenó de un miedo profundo y paralizante. Sofía tomó mi mano, su agarre era firme, lo que me dio un poco de consuelo. No dejes que esto te consuma, Valeria, me dijo, sus ojos fijos en los míos. Estamos juntas en esto. A medida que la reunión continuaba, escuché historias desgarradoras de mujeres que habían tenido encuentros aterradores, casi todos con un patrón similar. Una de ellas relataba cómo había sentido una presencia extraña mientras regresaba a casa. Otro testimonio hablaba de un coche que la había seguido durante varios bloques, el sudor empapando su frente a medida que recordaba el momento. Es una locura, murmuré a Sofía. ¿Cuándo se convirtió Riverside en un lugar así? No lo sé. Pero tenemos que cuidarnos. Respondió, su mirada fija en el oficial, como si esperara que dijera algo que nos diera esperanza. Después de la reunión, la tensión en el aire era palpable. Las mujeres comenzaron a dispersarse, algunas se abrazaban, otras intercambiaban números de teléfono, buscando crear una red de apoyo. Sofía y yo decidimos que era mejor ir a casa juntas. Caminamos en silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos oscuros. Pasaré la noche contigo, ¿te parece?, me dijo Sofía al llegar a mi departamento. Sí, por favor. No quiero estar sola. Respondí, sintiendo un alivio al saber que tendría su compañía. Una vez dentro, el silencio del departamento me envolvió. La luz tenue del pasillo apenas iluminaba el espacio. Sofía comenzó a preparar algo de comer mientras yo me sentaba en el sofá, sintiendo el peso del miedo sobre mis hombros. Valeria, ¿quieres hablar de lo que sientes?, me preguntó, mientras me pasaba un plato de galletas. No sé, es como si el miedo se estuviera apoderando de mí. Respondí, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Me asusta pensar que podría ser la próxima víctima. No lo serás. Te prometo que estaré a tu lado, dijo Sofía con firmeza, mientras se sentaba junto a mí. La conversación se desvió hacia temas más ligeros, pero el miedo seguía acechando en el fondo. Mientras hablábamos, no podía dejar de pensar en lo que había escuchado en la reunión. La idea de que un asesino estaba al acecho, observándonos, me llenaba de pánico. Cuando finalmente decidimos dormir, la oscuridad del departamento se volvió opresiva. Sofía se acomodó en el sofá, mientras yo me metía en mi cama. Cerré los ojos, esperando que el sueño me llevara lejos de esta pesadilla. Pero el silencio era inquietante, y cada pequeño ruido me hacía saltar. Fue entonces cuando mi mente comenzó a divagar, recordando el mensaje anónimo que había recibido, y una pregunta me atormentó. ¿Quién estaba realmente detrás del acechador? La noche se deslizó lentamente, y mientras el reloj marcaba las horas, el miedo se asentó en mi pecho como una sombra que no se desvanecería pronto. Con el pánico como compañera constante, decidí que no podía seguir viviendo con miedo. Sofía y yo nos sentamos en el pequeño sofá de mi departamento, rodeadas de recortes de periódicos y notas que habíamos tomado sobre los asesinatos. La luz tenue de la lámpara apenas iluminaba la habitación, pero era suficiente para ver la preocupación en los ojos de mi amiga. Valeria, esto es peligroso. No deberíamos meternos en esto, dijo Sofía, su voz temblando levemente. La policía se encarga de la investigación. Deberíamos dejarlo en sus manos. No puedo. No puedo quedarme aquí sentada sin hacer nada mientras ese monstruo sigue suelto, respondí, sintiendo que la frustración se acumulaba en mi pecho. Además, tal vez podamos encontrar algo que ellos no han visto. Sofía suspiró, pasándose una mano por el cabello. Está bien, pero solo si prometes que seremos cuidadosas.
No quiero que te pase nada. Lo prometo, dije, aunque en el fondo sabía que las promesas no siempre son suficientes. Mientras buscábamos en línea, encontramos un blog dedicado al acechador de Riverside. La autora parecía estar siguiendo los eventos de cerca, recopilando información sobre las víctimas y los patrones de los ataques. Mis manos temblaban mientras leía en voz alta. Mira esto, Sofía, dije, señalando la pantalla. Parece que las víctimas tienen algo en común. Todas vivían solas y eran mujeres jóvenes. ¿Y ves esto? Todas eran artistas de alguna manera. Una pintora, una escritora. Y tú eres cantante, Sofía interrumpió, su voz llena de inquietud. Esto no me gusta nada. Lo sé, pero tenemos que descubrir más. Necesitamos entender qué está pasando. Me sentí impulsada, como si cada palabra que leía me acercara más a la verdad. Quizás haya algo en su antigua residencia. ¿La casa de la calle Maple, la que dicen que está embrujada? Sofía arqueó una ceja, claramente escéptica. Sí. Hay rumores de que un asesino en serie vivió allí hace años. Tal vez haya pistas. Podemos investigar, pero tenemos que ser cuidadosas. La emoción y el miedo se entrelazaban en mi mente, empujándome a tomar decisiones arriesgadas. Ambas acordamos ir a la casa al día siguiente. La noche se sintió interminable, pero finalmente llegó la mañana. El sol brillaba, pero no podía sacudirme la sensación de inquietud. Cuando llegamos a la calle Maple, el ambiente se tornó sombrío. La casa se alzaba frente a nosotras, cubierta de hiedra y con las ventanas polvorientas, como si el tiempo hubiera olvidado su existencia. Esto es escalofriante, murmuró Sofía, observando los alrededores. ¿Estás segura de que queremos hacer esto? Sí, debemos hacerlo, respondí, sintiendo que mi determinación crecía. Empujé la puerta de entrada, que se abrió con un chirrido que resonó en el aire pesado. El interior estaba en ruinas, el olor a moho era penetrante. Las sombras parecían moverse mientras nos adentrábamos, y cada crujido del suelo hacía que mi corazón latiera más rápido. Valeria, esto no me gusta nada, Sofía murmuró, manteniéndose cerca de mí. Deberíamos dar la vuelta. Solo un momento más, insistí, explorando una habitación que una vez debió haber sido un salón. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y los muebles destrozados. Pero algo en el ambiente me hizo detenerme. Mira esto, dije, señalando un viejo álbum de fotos en una mesa cubierta de polvo. Podría haber algo interesante aquí. Mientras hojeaba las páginas, encontré fotos de personas que vivieron en la casa. Su sonrisa y sus miradas parecían seguirme, y una en particular me llamó la atención. Era de un hombre, un joven que parecía familiar. Sofía, ¿no crees que este chico se parece a...? Un ruido sordo interrumpió mis pensamientos, un golpe fuerte proveniente de la planta superior. Sofía se puso rígida a mi lado. ¿Qué fue eso? Su voz era un susurro, apenas audible. No lo sé, respondí, el miedo apoderándose de mí. Quizás solo fue el viento. Pero en el fondo sabía que no era el viento. La inquietud creció, y mientras nos mirábamos, comprendimos que no estábamos solas. Una sensación de peligro nos envolvió, y sin pensarlo dos veces, comenzamos a correr hacia la salida. El corazón me palpitaba en las sienes, y el eco de nuestros pasos resonaba en la casa vacía, como si intentara advertirnos que el verdadero horror apenas empezaba. El aire era pesado esa noche, como si la ciudad misma estuviera conteniendo el aliento. La noticia de la muerte del sospechoso había sacudido a Riverside hasta sus cimientos, y yo, Valeria, me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Mientras miraba por la ventana de mi departamento, las luces de la calle titilaban en la penumbra, y una sensación de inquietud me envolvía como una sombra oscura. Sofía, mi mejor amiga, se encontraba sentada en el sofá, revisando nuevamente las cartas que había recibido. Sus ojos, usualmente brillantes y llenos de vida, ahora estaban nublados por la preocupación. No puedo creer que esto esté pasando, Val. Es como si estuvieras en una película de terror, dijo, su voz temblorosa. Es real, Sofía. Es tan real como el hecho de que estoy aquí, sola, y que alguien está acechándonos, respondí, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Y ahora, con la muerte de ese hombre, no sé a quién acudir, ¿quién puede ser el próximo? Sofía dejó caer la carta que tenía en la mano, sus ojos se encontraron con los míos. ¿Y si el acechador está jugando contigo? ¿Qué tal si al morir el sospechoso, ahora tiene la libertad de actuar? Valeria,
esto no es un juego. Necesitamos hacer algo. No puedo simplemente quedarme aquí y esperar a que me atrape. No puedo, insistí, levantándome del sofá con determinación. Debo encontrar respuestas. Este asesino tiene que ser detenido. Los días siguientes se convirtieron en una espiral de paranoia. Las cartas comenzaron a llegar con una frecuencia inquietante, cada una más amenazadora que la anterior. En una de ellas, el acechador había escrito: «Sé dónde vives, Valeria. Te estoy observando». La sensación de ser vigilada se intensificaba con cada palabra. No podía escapar de esa realidad, el miedo se había convertido en mi compañero constante. «Debemos ir a la policía», sugirió Sofía una noche, mientras estábamos sentadas en la mesa de la cocina, rodeadas de papeles y recortes de noticias. «Ellos tienen que saber lo que está pasando». «No lo entiendes, Sofía. Si les cuento sobre las cartas, pensarán que estoy loca. No tengo pruebas. Solo un montón de palabras escritas con miedo», respondí, sintiéndome frustrada. «Además, ¿y si ellos no pueden protegerme? ¿Y si el acechador ya está un paso adelante? Pero quedarte aquí no es una opción. Te estás hundiendo en esto. No quieres escucharme, pero necesito que lleves esto en serio», dijo, su voz elevada por la desesperación. «Lo que sea que estés pensando hacer, no lo hagas sola». Las noches se alargaban, y mis ensayos en el bar se convirtieron en una forma de escapar. Pero incluso allí, la música que solía ser mi refugio se tornó en un eco distante de lo que solía ser. Cada vez que una mujer entraba al lugar, mi corazón se aceleraba, preguntándome si sería la próxima víctima. La atmósfera se había vuelto tensa, y cada risa parecía esconder un susurro de terror. Una noche, después de terminar un set, decidí que no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentar mis miedos. «Sofía, ¿y si hacemos un vídeo?», le propuse. «Podríamos alertar a más mujeres sobre lo que está ocurriendo. Necesitamos que la gente sepa». «No estoy segura de que sea una buena idea», respondió, su mirada llena de preocupación. «Podría poner más en riesgo tu seguridad. Pero si lo hacemos bien, podríamos salvar vidas. No quiero que más mujeres pasen por esto», insistí, sintiendo una chispa de determinación. «Necesito hacer algo que tenga significado». Finalmente, accedió a ayudarme. Nos pasamos horas planeando el contenido del vídeo, discutiendo sobre cómo transmitir el mensaje sin sembrar más pánico. Con cada palabra, sentía que la adrenalina me impulsaba, como si estuviera tomando el control de mi vida nuevamente. Sin embargo, mientras estábamos en el proceso de grabar, la sensación de que algo no estaba bien me envolvió de nuevo. Los murmullos de la noche parecían intensificarse, y una fría brisa azotó la habitación. «¿Escuchaste eso?», le pregunté a Sofía, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. «Es solo el viento», dijo, tratando de calmarme. Pero en el fondo, sabía que no era solo el viento. Algo oscuro estaba acechando en la penumbra, y el acechador estaba más cerca de lo que imaginábamos. La noche era oscura y silenciosa, un silencio que se sentía pesado sobre mis hombros. La noticia de la última víctima resonaba en mi mente como un eco interminable. Era como si el acechador de Riverside estuviera cada vez más cerca, acechando no solo a las mujeres de la ciudad, sino particularmente a mí. Mi corazón latía con fuerza al recordar que la última víctima había vivido en el mismo edificio que yo. La idea de que ese monstruo estuviera tan cerca era aterradora. Miré por la ventana de mi departamento, buscando alguna señal de peligro, pero todo lo que vi fueron las sombras de los árboles moviéndose con el viento. Sofía entró en la habitación, rompiendo el silencio. «Valeria, debemos hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados», dijo, su voz temblorosa pero decidida. La miré, reconociendo la preocupación en sus ojos. «¿Qué sugieres? ¿Que llamemos a la policía y les digamos que tenemos miedo?» «Ellos ya lo saben», respondí, sintiendo la frustración crecer dentro de mí. «No, quiero que hagamos un vídeo», propuso Sofía con entusiasmo, como si eso pudiera hacer que el miedo desapareciera. «Podemos alertar a otras mujeres, hacer algo por ellas. Si esto se vuelve viral, tal vez más gente esté atenta y podamos ayudar a detener al acechador». Me quedé pensativa. La idea me asustaba, pero también me emocionaba. Quería hacer algo, tomar el control de esta situación aterradora. «Está bien, hagámoslo», acepté. Pasamos horas preparando el guión y el equipo. Mientras hablábamos, el ambiente se llenaba de risas nerviosas, como si estuviéramos tratando de ahogar el miedo que nos invadía. Finalmente, decidimos grabar esa misma noche,
cuando la oscuridad pudiera añadir un efecto dramático a nuestro mensaje. Las luces del departamento estaban apagadas, y solo la tenue luz de la cámara iluminaba nuestros rostros. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que el peso del miedo se deslizaba un poco. A todas las mujeres de Riverside, tengan cuidado. El acechador está entre nosotras, dije, sintiendo que mi voz temblaba. Sofía me miró, asintiendo con la cabeza, y continuó. No están solas. Juntas podemos luchar contra este monstruo. Estábamos en medio de la grabación cuando de repente, mi teléfono sonó. Me sobresalté, y Sofía me miró con preocupación. ¿Quién es?, preguntó, pero no podía concentrarme en su pregunta. La pantalla mostraba un número desconocido. No lo sé, respondí, aceptando la llamada con un nudo en el estómago. Hola, dije, mi voz apenas un susurro. La voz del otro lado era profunda y ominosa. Valeria. Mi corazón se detuvo. Era él, el acechador. Sé quién eres y sé lo que has estado haciendo. Mi Perilous. No podía respirar. ¿Qué quieres de mí?, logré preguntar, sintiendo que la adrenalina corría por mis venas. Quiero que sepas que no estás a salvo. Nunca lo has estado. La risa fría que siguió me heló la sangre. Tu amiga no puede protegerte. No hay dónde esconderse. Miré a Sofía, que estaba congelada, sus ojos llenos de terror. El vídeo, Valeria, el vídeo, murmuró Sofía, intentando tomar el control de la situación. Pero mis pensamientos estaban atrapados en la llamada. ¿Qué sabes de mí?, balbuceé, intentando mantenerme firme. Conozco cada rincón de tu vida. He estado observándote, respondió él, y su voz era como un susurro en la oscuridad que me envolvía. Colgué, mi mano temblando. ¿Qué fue eso? ¿Estás bien? Sofía se acercó, preocupada. No, no estoy bien. Acabo de hablar con el acechador. La sala se llenó de un silencio mortal. Debemos irnos, ahora, dijo Sofía, su tono casi desesperado. La adrenalina corría por mis venas, pero una parte de mí estaba paralizada por el miedo. La idea de moverme, de dejar mi hogar, parecía imposible. Pero sabía que no tenía otra opción. Sí, vamos, finalmente respondí, mi voz apenas un susurro. Mientras nos dirigíamos hacia la puerta, mi mente estaba en un torbellino. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué yo? La noche estaba oscura, y el acechador, ahora más que nunca, parecía estar justo detrás de nosotros. La llamada resonó en mis oídos como un eco lejano, pero sus palabras fueron tan nítidas como un cristal roto. Valeria, soy yo. Nunca me olvidaste, ¿verdad? Mi corazón se detuvo. No podía ser. La voz del otro lado era familiar, pero extrañamente distorsionada por un tono oscuro y amenazante. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?, logré articular, aunque mi voz temblaba como una hoja en el viento. Soy alguien que siempre ha estado a tu lado, incluso cuando no lo sabías. ¿Recuerdas aquellos días en el parque, cuando éramos niños? Continuó, y su risa hizo que una ola de recuerdos asaltara mi mente. Era un eco del pasado, y la conexión se sentía aterradora. ¿No te acuerdas de los secretos que compartimos? ¿De las promesas que hicimos? Te he estado observando, Valeria. Siempre te he querido proteger. ¿Protegerme? ¿De qué? Eres un asesino, grité, mis manos temblando mientras sostenía el teléfono con fuerza. Sofía, que estaba a mi lado, se acercó, su rostro pálido y preocupado. ¿Quién es?, preguntó en voz baja, y yo la miré con angustia. Eres una de las pocas personas que me importan. No entendiste lo que significabas para mí. Pero ahora, la ciudad está llena de peligros, y yo tengo que eliminar a esos que te amenazan. Te haré un favor, Valeria, dijo, y el tono de su voz se tornó ominoso. Voy a eliminar la competencia. La realidad se me vino encima como un muro de ladrillos. Mi mente se llenó de imágenes de nuestra infancia, de juegos inocentes en los que nunca había visto la oscuridad que él llevaba dentro. ¿Quién eres? Dime tu nombre, exclamé, tratando de recobrar algo de control sobre la situación. Puedes llamarme, amigo. O tal vez, la última persona que realmente te entiende, dijo con un tono burlón. Pero no te preocupes, pronto te daré la oportunidad de recordar todo. Solo tienes que confiar en mí. No quiero nada de ti, déjame en paz, grité antes de cortar la llamada, mi respiración entrecortada por la mezcla de miedo y rabia. Sofía me miró con ojos llenos de terror. ¿Qué demonios fue eso, Valeria? ¿Quién es él? No lo sé, Sofía. No, no lo sé, respondí, mi voz quebrada.
pero parece que me conoce. Sabe cosas de mí que ni siquiera recuerdo. La idea de que alguien pudiera haber estado acechándome durante tanto tiempo me llenó de una parálisis inquietante. Debemos ir a la policía. Ellos necesitan saber sobre esto, sugirió Sofía, pero yo sentía que había algo más que no podía compartir. ¿Y si él tiene razón, si realmente está protegiéndome de otras personas? ¿Y si hay algo más detrás de esto? Sofía frunció el ceño. No puedes estar pensando en eso. Valeria, esto es serio. No hay nada que entender. Es un asesino, y tienes que protegerte. Justo en ese momento, un ruido proveniente de la puerta me hizo saltar. Miré a Sofía, y ella, asustada, se acercó a la ventana. Valeria, creo que alguien está afuera, susurró, su voz apenas un hilo. Cierra las cortinas. Hice lo que me dijo, sintiendo como el terror se apoderaba de mí. La imagen de aquel amigo y sus palabras retumbaban en mi cabeza. No podía dejar de pensar en lo que había dicho, te voy a proteger. Sin embargo, su protección se sentía como una amenaza inminente. El sonido de pasos resonó en el pasillo, y el aire se volvió denso. ¿Qué hacemos?, murmuró Sofía, sus ojos grandes y asustados. No podemos quedarnos aquí. No sé, pero tenemos que salir de aquí, respondí, mi voz temblando. No podemos quedarnos a esperar lo peor. Justo cuando nos dirigíamos hacia la puerta, un golpe firme resonó, y el miedo se transformó en pánico. Valeria, Sofía, una voz profunda y familiar gritó desde el otro lado. Mi corazón se detuvo en seco. Era él. Sé que están ahí. No se vayan. Solo quiero hablar. No, 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 repetía Sofía, sus ojos llenos de lágrimas. No podemos abrirle, es un asesino. De repente, la puerta comenzó a crujir bajo la presión de su cuerpo. Sé que están asustadas, pero estoy aquí para ayudarles. No quiero hacerles daño, decía, la voz suave como un susurro, pero con una amenaza latente. Valeria, gritó nuevamente, y en ese momento, comprendí que el verdadero terror apenas comenzaba. Con un grito ahogado, me volví hacia Sofía, y en un instante, todo se oscureció. Historia 3. El viento suave acariciaba nuestros rostros mientras nos adentrábamos en las montañas Ozark. La emoción en el aire era palpable, y no podíamos esperar para instalar nuestro campamento. Era un refugio perfecto, alejado del caos de la ciudad, donde podíamos ser solo nosotros, Alejandro, Mariana, Carlos y Sofía. La vida cotidiana no era más que un eco lejano en ese momento, y la libertad que sentíamos era como un abrazo cálido de la naturaleza. Mira qué hermoso es esto, exclamó Mariana, señalando hacia el vasto cielo estrellado que se desplegaba sobre nosotros. Sus ojos brillaban con la luz de las estrellas, y una sonrisa se dibujó en su rostro mientras comenzábamos a sacar las tiendas de campaña del maletero del coche. Cada uno de nosotros tenía una tarea asignada, y pronto el campamento comenzó a tomar forma. Yo me encargo de la fogata, dijo Carlos, frotando las manos con entusiasmo. Voy a hacer que este lugar brille como una discoteca. Solo espero que no prenda fuego a la montaña, bromeó Sofía, riendo mientras ayudaba a Mariana a montar su tienda. La risa era contagiosa, y pronto todos estábamos compartiendo historias sobre los momentos más locos que habíamos vivido. Era un juego de anécdotas, y cada uno trataba de superar al anterior con relatos más extravagantes. La noche avanzó y, con la fogata crepitando a nuestras espaldas, decidimos contar historias de terror. Una vez, escuché que en estas montañas hay espíritus que vagan por la noche, comencé, intentando mantener mi voz baja para añadir un toque de misterio. Se dice que buscan a aquellos que se atreven a acampar solos. No me digas eso, interrumpió Mariana, abrazándose a sí misma. Ya me estoy asustando. La risa se mezclaba con un ligero nerviosismo, y la atmósfera se tornaba cada vez más inquietante a medida que las historias se volvían más oscuras. ¿Y si uno de esos espíritus viene a buscarnos ahora?, dijo Carlos, fingiendo mirar por encima del hombro. Todos soltamos risas nerviosas, pero en el fondo, había una sensación de inquietud que se instalaba en el aire. Mientras continuábamos hablando, un sonido extraño interrumpió nuestra conversación. Era un crujido en la lejanía, como si algo se moviera entre los árboles. La risa se apagó abruptamente, y una tensión palpable llenó el espacio. ¿Escucharon eso?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Sí, suena como si, empecé, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Todos nos miramos, y el silencio se volvió ensordecedor. El sonido se repitió, esta vez más cerca,
y la sensación de que alguien o algo nos observaba se apoderó de mí. Probablemente sea un animal, intenté asegurarme a mí mismo, aunque la duda comenzó a calar en mis pensamientos. Quizás un ciervo, agregué, pero no estaba convencido. Mariana se acercó a mí, sus ojos azules reflejando la luz de la fogata, y pude sentir su miedo. Deberíamos ir a ver qué es, sugirió Carlos, intentando recuperar el control de la situación. Pero en su voz había un temblor que delataba su nerviosismo. No, mejor quedémonos aquí, dijo Sofía, con un tono que no dejaba lugar a discusión. No me gusta esta sensación. El grupo quedó en silencio, y lo único que se escuchaba era el crepitar de la fogata y el susurro del viento. A medida que la noche se hacía más oscura, el sonido regresó, esta vez más fuerte, como si estuviera justo al borde de nuestro campamento. Un escalofrío recorrió mi espalda. Tal vez deberíamos entrar a las tiendas, propuse, con la esperanza de que el refugio de la tela nos hiciera sentir más seguros. Sí, buena idea, respondió Mariana, y comenzamos a movernos, la risa y las historias de terror olvidadas. Pero, mientras nos acomodábamos en nuestras bolsas de dormir, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Sabía que esta noche no sería como las demás. La oscuridad del bosque parecía cobrar vida, y un presentimiento ominoso se cernía sobre nosotros. Todo estará bien, me dije a mí mismo, pero en el fondo, sabía que la verdadera aventura apenas comenzaba. El frío de la madrugada se coló entre las costuras de mi saco de dormir, despertándome de un sueño agitado. Aún con los ojos medio cerrados, el sonido de un grito desgarrador perforó el silencio del campamento. Mi corazón se detuvo por un instante. Me senté de un salto, la adrenalina corriendo por mis venas. «Sofía», murmuré, sintiéndome completamente desorientado. Miré hacia los lados, buscando a mis amigos, pero el campamento estaba envuelto en una neblina de confusión. Mariana. «Carlos», llamé, sintiendo que mi voz se perdía en la oscuridad. Salí de la tienda, mis pies descalzos tocando el suelo frío y húmedo. La fogata, antes chispeante y cálida, ahora era solo un montón de brasas humeantes. La luz de la luna apenas iluminaba el lugar, y la atmósfera se tornó pesada con una inquietante sensación de peligro. «¿Dónde está Sofía?», preguntó Carlos, su voz temblando con una mezcla de miedo y desamparo. Mariana estaba pálida, con los ojos abiertos como platos. «No lo sé», la escuché gritar, pero no la vi salir, respondí, tratando de mantener la calma aunque mi estómago se retorcía. «Debemos buscarla», dijo Carlos, su expresión decidida. «No podemos quedarnos aquí. Algo no está bien». Sin pensarlo, comenzamos a explorar el área, cada paso que dábamos resonando en la quietud del bosque. La luna brillaba intensamente, pero las sombras parecían moverse a nuestro alrededor. «Sofía, grita si puedes escucharme», grité, mi voz resonando en el silencio. Pero solo recibí el eco de mis propias palabras. Mientras buscábamos, mis ojos se posaron en algo rojo cerca de un arbusto. Me acerqué con cautela, y mi corazón se hundió al reconocer la mochila de Sofía, cubierta de manchas oscuras. «Miren esto», grité, la voz atrapada en mi garganta. Mariana se acercó, y su rostro se tornó gris al ver lo que había encontrado. «No, no, esto no puede estar pasando», murmuró, mientras caía de rodillas, las lágrimas brotando de sus ojos. «¿Qué le ha pasado a Sofía?». De repente, un ruido entre los árboles nos hizo congelar. Con un susurro, Carlos dijo, «¿Escucharon eso?». Justo en ese momento, un hombre enmascarado emergió de las sombras, blandiendo un machete que brillaba a la luz de la luna. Mi mente se paralizó. «¡Corran!», grité, y sin pensarlo dos veces, giré sobre mis talones y corrí hacia el bosque, mis amigos siguiéndome. El pánico se apoderó de nosotros, y el sonido de nuestros pasos resonaba como un tambor en la noche. La adrenalina me empujaba, pero el miedo me hacía tropezar con las raíces y rocas del camino. «¿A dónde vamos?», gritó Mariana entre jadeos. «No lo sé, solo corre», respondí, sintiendo que mi pecho se oprimía. La oscuridad parecía cobrar vida a nuestro alrededor, las sombras parecían alcanzarnos, y el eco del machete cortando el aire nos seguía de cerca. Mientras corríamos, sentí que uno de mis amigos se quedaba atrás. «Carlos», grité, pero el sonido de su voz se ahogó en el caos. «No te detengas», le grité, pero no había tiempo para mirar atrás. La bruma del bosque se espesaba, y el miedo se convertía en una desesperación palpable. «Alejandro», me llamó Mariana, su voz temblorosa. «¿Dónde estamos?». «No lo sé. Debemos encontrar un lugar seguro»,
respondí, sintiendo que el terror me consumía. En ese momento, un grito desgarrador rompió el aire, era Carlos. El sonido se detuvo abruptamente, y el silencio que siguió era ensordecedor. El horror se apoderó de mí. No, grité, pero no podía hacer nada. El instinto de supervivencia me empujó a seguir corriendo, pero en mi mente resonaban las imágenes de mis amigos, de Sofía y de lo que había sucedido. La oscuridad se volvió mi única compañía mientras nos perdíamos en el bosque, dejando atrás la pesadilla que había comenzado con risas y cuentos de terror. La adrenalina corría por mis venas mientras corría a través del bosque oscuro, el sonido de ramas crujientes bajo mis pies resonando en mis oídos. El grito desgarrador de Sofía aún retumbaba en mi mente, un eco que no podía sacudir. «Carlos», grité, mi voz rasgada por el terror. La imagen de su caída se repetía en mi cabeza, un instante que se sentía como una eternidad. Miré hacia atrás, buscando desesperadamente su figura, y fue en ese momento que lo vi. Carlos estaba en el suelo, su rostro pálido iluminado por la tenue luz de la luna. El asesino, un hombre enmascarado que parecía una sombra de la muerte misma, se acercaba a él con un machete que reflejaba el brillo de las estrellas. «No», grité, pero mis palabras se ahogaron en el aire. Mariana me agarró del brazo, su expresión era una mezcla de horror y determinación. «No podemos ayudarlo, Alejandro, debemos irnos». Su voz era un susurro urgente, y aunque mi corazón quería quedarme y luchar, sabía que no teníamos otra opción. Corrimos, el pánico nos empujaba a seguir adelante, a escapar de ese horror. Cada paso que dábamos se sentía como un ladrillo más en mi pecho, aplastándonos con el peso de la culpa. La imagen de Carlos quedándose atrás me perseguía, una sombra que nunca podría dejar de atormentarme. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos a un claro iluminado por la luna. Allí, un grupo de excursionistas se encontraba alrededor de una fogata, ajenos a la pesadilla que acabábamos de vivir. «Ayuda. Por favor, necesitamos ayuda», grité, mi voz temblando mientras nos acercábamos a ellos. Uno de los hombres, de cabello rizado y mirada preocupada, se levantó rápidamente. «¿Qué pasó?», preguntó, su tono cambió de despreocupado a alarmado al ver nuestras expresiones. «Un hombre, tenía un machete, atacó a nuestros amigos», balbuceé, sintiendo que las palabras se escapaban de mis labios como agua entre mis dedos. Mariana comenzó a sollozar, y el grupo se acercó aún más, preocupados y confusos. «Llamemos a la policía», dijo una mujer de voz firme, mientras sacaba su teléfono. Me senté en una piedra cercana, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. «No podemos dejar que esto quede así», murmuré, mientras intentaba contener las lágrimas. «Carlos, no», Mariana se arrodilló junto a mí, apretando mi mano. «Hicimos lo que pudimos, Alejandro. No podíamos arriesgarnos», me dijo, su voz suave pero firme. «Tienes que entender que no éramos lo suficientemente fuertes». «Pero él estaba ahí, podríamos haberlo ayudado», respondí, sintiendo la ira y la frustración burbujear en mi interior. La mujer de cabello rizado terminó de hablar por teléfono y se acercó a nosotros. «La policía está en camino. Debemos quedarnos juntos y esperar», dijo, tratando de infundir calma en la situación. Los minutos se sintieron como horas mientras esperábamos, el silencio era ensordecedor. Finalmente, las luces de la patrulla iluminaron el claro, y unos policías se acercaron con seriedad. «¿Qué sucedió aquí?», preguntó uno de ellos, su mirada examinando cada detalle de nuestras caras. «Un hombre, un loco con un machete, atacó a nuestros amigos. Sofía está desaparecida y...» «Carlos», la voz se me quebró, y el oficial asintió, tomando notas. «Quédense aquí. Vamos a buscar en la zona», dijo, y de inmediato se dispersaron por el bosque. Mientras esperábamos, el miedo se apoderaba de mí. ¿Qué pasaría si no encontraban a Carlos? ¿Y Sofía? La angustia se convirtió en un nudo en mi estómago. La gente del campamento se movía nerviosamente, sus rostros reflejando la inquietud que todos sentíamos. Pasaron las horas, y la noche se convirtió en un laberinto de sombras y susurros. Las luces de la patrulla parpadeaban a lo lejos, y el sonido de los pasos de los policías se perdía en el susurro del viento. «No podemos quedarnos aquí, Alejandro», murmuré a Mariana, el impulso de salir y buscar a nuestros amigos me consumía. «Algo no está bien. Necesitamos hacer algo». «No, Alejandro. No puedes ser imprudente», respondió, su voz temblando pero firme. «Tienes que pensar en lo que pasó. No podemos arriesgarnos a ser los siguientes». La realidad de su respuesta me golpeó como una ola fría.
La pesadilla no había terminado, y mientras la policía buscaba en la oscuridad, una sensación de impotencia y desesperación me envolvía. La noche se alargaba, y con cada minuto que pasaba, la sensación de que el peligro aún acechaba en las sombras se hacía más palpable. La noche en que regresamos a México, el aire se sentía denso y opresivo, como si la tierra misma estuviera cargada con el peso de nuestros recuerdos traumáticos. Yo, Alejandro, miraba por la ventanilla del avión, sin poder dejar de pensar en lo que habíamos vivido en las montañas Ozark. Mariana estaba a mi lado, con la mirada perdida en el horizonte, reflejando la misma angustia que yo sentía. ¿Crees que alguna vez podremos olvidar esto?, preguntó Mariana, su voz apenas un susurro. No lo sé, respondí con sinceridad, pero tenemos que encontrar respuestas. No podemos dejar que esto se quede así. Al llegar a casa, todo se sentía diferente. Las sombras parecían más largas, y los ruidos cotidianos se intensificaban, recordándonos constantemente aquel horror. La primera noche fue la más difícil. Me desperté en medio de un sudor frío, el grito de Sofía resonando en mis oídos. Miré a mi alrededor, la oscuridad de mi habitación parecía cobrar vida, y por un instante, creí ver la silueta del hombre con el machete. Me levanté abruptamente, mi corazón latía con fuerza mientras intentaba calmarme. Alejandro, gritó Mariana desde el cuarto de al lado. ¿Estás bien? Sí, solo un mal sueño, respondí, mi voz traicionando mi miedo. Sin embargo, no era solo un mal sueño. Era una pesadilla interminable que se repetía cada vez que cerraba los ojos. Decidimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. El deseo de justicia, de entender qué había pasado, se convirtió en una necesidad imperiosa. Al día siguiente, nos sentamos en la cocina, rodeados de tazas de café, planificando nuestra investigación. Primero, debemos averiguar todo lo que podamos sobre el lugar donde acampamos. Tal vez haya registros de incidentes pasados, sugirió Mariana, sus ojos brillando con determinación. Buena idea. Y también debemos hablar con la policía. Ellos tienen que tener más información, añadí, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir nuevamente. Pasamos días investigando, hablando con lugareños y revisando archivos antiguos. Descubrimos que no éramos los primeros en sufrir ataques en esa área. Había un patrón inquietante que conectaba varios incidentes similares a lo largo de los años. Un hombre había sido mencionado en varias ocasiones, un tal Ramón, que había desaparecido en circunstancias extrañas y cuyos antecedentes eran oscuros. Este tipo es un fantasma, comentó Mariana, frunciendo el ceño mientras leía un artículo amarillento. Mira, la última vez que lo vieron fue justo cerca de donde acampamos. Entonces, ¿qué estamos esperando? Debemos buscarlo, dije, sintiendo que estábamos cada vez más cerca de la verdad. Sin embargo, a medida que profundizábamos, empezamos a recibir amenazas anónimas. La primera llegó en forma de un mensaje de texto. Dejen de investigar o pagarán las consecuencias. Esto es serio, Alejandro, dijo Mariana, su voz temblando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir adelante. No podemos dejar que nos intimiden. Si este tipo está detrás de todo, necesitamos saberlo, respondí, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Mientras más nos adentrábamos en la investigación, más inquietantes se volvían las cosas. Las amenazas continuaron, y comenzó a parecer que alguien nos estaba vigilando. En una de nuestras visitas al bosque, noté algo extraño, una figura oscura que parecía observarnos desde la distancia. ¿Ves eso?, le susurré a Mariana, señalando con la cabeza. Sí, lo vi, respondió, sus ojos agrandándose. No me gusta esto, Alejandro. Deberíamos irnos. Pero en el fondo sabía que no podíamos retroceder. La adrenalina y la necesidad de resolver el misterio nos empujaban a seguir adelante, a desenterrar verdades que habían permanecido ocultas demasiado tiempo. Una noche, mientras revisábamos nuestras notas, la tensión se volvió insoportable. ¿Y si el asesino está relacionado con Ramón? Quizá él sea el que nos está amenazando, propuso Mariana, su voz temblando un poco. Quizá. Pero tenemos que averiguarlo. No podemos dejar que el miedo nos paralice, respondí, aunque una parte de mí temía lo que podríamos encontrar. La oscuridad del pasado comenzaba a alzarse, y mientras más nos acercábamos a la verdad, más claro se volvía que esto no iba a terminar bien. Pero ya no había vuelta atrás, estábamos atrapados en un juego peligroso, y el silencio que nos rodeaba solo aumentaba nuestra determinación. El aire estaba impregnado de un olor peculiar, una mezcla de humedad y tierra, que me recordaba las noches de verano en la casa de mis abuelos. Sin embargo,
En esta ocasión, la atmósfera era densa, casi opresiva. Mariana y yo estábamos en mi pequeño departamento en la Ciudad de México, rodeados de recortes de periódicos y fotografías que habíamos encontrado en nuestras investigaciones. Era difícil concentrarse, nuestras manos temblaban mientras hojeábamos el viejo diario que habíamos descubierto en la biblioteca local. ¿Puedes creer que alguien haya pasado por esto antes que nosotros?, dijo Mariana, su voz apenas un susurro. Miró la página desgastada donde un sobreviviente había narrado su encuentro con el asesino. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Esto puede ser la clave para entender qué está pasando. Sí, pero también significa que no estamos solos en esto. Hay alguien ahí fuera que sigue suelto, y nosotros somos su próxima presa, respondí, sintiendo un escalofrío recorrerme. La idea de que el asesino nos vigilaba, como un depredador acechando a su presa, me hacía sentir vulnerable. Decidimos tomar un descanso de la lectura y dar un paseo por el parque cercano. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, pero la paz del momento se sentía como una burla. ¿Crees que deberíamos ir a esa cabaña?, Mariana preguntó de repente, deteniéndose en seco. La cabaña aislada que habíamos visto en el diario era un posible escondite del asesino. Podría tener respuestas. No lo sé, Mariana. Es peligroso. Podría estar esperándonos, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Ella me miró con una determinación que no podía ignorar. Si no lo hacemos, nunca sabremos la verdad. Y si este tipo está detrás de nosotros, necesitamos enfrentarlo antes de que sea demasiado tarde. Finalmente, la convicción en su voz me empujó a aceptar. La tarde siguiente, nos dirigimos a la cabaña, armados con linternas y un par de cuchillos que había encontrado en casa. El camino estaba cubierto de hojas caídas que crujían bajo nuestros pies, cada sonido resonando en la inquietante quietud del bosque. Cuando llegamos, la cabaña se alzaba ante nosotros, oscura y silenciosa, como si guardara secretos inconfesables. Con un nudo en la garganta, empujé la puerta, que chirrió ominosamente al abrirse. El interior estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiese estado allí en años. ¿Hay alguien aquí?, grité, mi voz resonando en las paredes vacías. La única respuesta fue el eco de mis palabras. Mariana encendió su linterna, iluminando las viejas paredes de madera y un suelo cubierto de hojas secas. De repente, algo llamó nuestra atención. En una mesa al fondo había un montón de fotografías. Al acercarnos, el horror se apoderó de mí. Las imágenes mostraban a Mariana y a mí, tomadas en diferentes momentos, en distintas partes de la ciudad. ¿Qué demonios es esto?, pregunté, mi voz temblando. Mariana tomó una fotografía y su rostro palideció. Mira, esta es de la vez que fuimos al cine, y esta, ¿es nuestra visita al parque? ¿Cómo es posible que alguien nos haya estado siguiendo? La sensación de ser observado se intensificó, y de repente, un crujido detrás de nosotros rompió el silencio. Nos giramos rápidamente, y el corazón me latía con fuerza. ¿Quién está ahí?, grité, la adrenalina corriendo por mis venas. Es solo el viento, dijo Mariana, tratando de calmarse, pero podía ver en sus ojos que ella también lo sentía. La tensión era palpable, y antes de que pudiera decir algo más, un ruido más fuerte resonó en la entrada. «Sal de ahí, ahora», ordené, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Mariana y yo retrocedimos lentamente, sintiendo que el peligro estaba a la vuelta de la esquina. No sabíamos si estábamos en la caza del asesino o si éramos las presas en su trampa. La cabaña, con sus sombras y secretos, se convirtió en un laberinto de terror, y la única certeza que teníamos era que el tiempo se estaba acabando. La luz del sol empezaba a desvanecerse, tiñendo el cielo de un naranja intenso, cuando llegamos a la cabaña. Mi corazón latía con fuerza, y el aire estaba impregnado de una mezcla de ansiedad y determinación. Mariana y yo intercambiamos miradas, sabíamos que estábamos al borde de un abismo del que no había retorno. La cabaña había sido nuestro objetivo durante días, un lugar que prometía respuestas, pero también un riesgo inminente. ¿Estás lista?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Lo estaré cuando entremos. Su tono era firme, aunque podía ver la tensión en su rostro. Empujé la puerta, que chirrió ominosamente, y entramos. El aire dentro era frío y denso, y el olor a moho nos envolvió de inmediato. A medida que nuestras miradas se adaptaban a la penumbra, noté que las paredes estaban cubiertas de fotografías. Mis manos temblaron al reconocer las imágenes. Éramos nosotros, capturados en momentos felices, desprevenidos. Esto es, Mariana empezó a decir,
pero se detuvo al ver una foto en particular. Era de Sofía, sonriendo en el campamento, rodeada de risas. Una punzada de dolor me atravesó el pecho. Él nos ha estado observando, dije, tratando de mantener la calma. Mariana se acercó a la mesa en el centro de la habitación. Había un diario abierto, páginas arrugadas y manchadas, y al instante supe que contenía más de lo que estábamos dispuestos a enfrentar. Al leer las palabras escritas, un escalofrío recorrió mi espalda. Había detalles sobre el ataque, sobre el hombre enmascarado, y menciones de alguien que había estado detrás de todo esto, alguien que había sido dado por muerto. Alejandro, esto es de... Mariana murmuró, su voz temblando. No puede ser, respondí, incapaz de procesar lo que estaba leyendo. El nombre resonaba en mi mente como un eco aterrador. De repente, un ruido proveniente del exterior rompió el silencio, y nuestros corazones se detuvieron. Mariana y yo intercambiamos miradas, y en un instante, supimos que no estábamos solos. Salí corriendo hacia la puerta, con Mariana justo detrás de mí. El bosque se había oscurecido, y las sombras parecían moverse con vida propia. Mariana Core. Grité, pero antes de que pudiera dar un paso más, una figura emergió de entre los árboles. Era él, el hombre que había causado nuestro tormento, pero también era Javier. ¿Por qué, Javier? Grité, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿No lo entiendes, Alejandro? Su voz era fría y llena de rencor. Fui olvidado. Dado por muerto, y todo por tu traición. Esto es solo el comienzo. Mariana se interpuso entre nosotros, su mirada desafiante. No vamos a dejar que nos hagas daño, Javier, dijo, temblando, pero decidida. Sin embargo, él solo sonrió, como si disfrutara del miedo que estaba sembrando. En un movimiento rápido, levantó su machete, pero Mariana fue más rápida. Con una determinación feroz, arrojó una piedra que encontró en el suelo, golpeando a Javier en la mano y haciendo que el machete cayera al suelo. «Vamos», grité, y juntos corrimos hacia la salida, pero Javier no se dio por vencido. Se levantó y nos persiguió, su risa resonando en el aire. «No pueden escapar de mí. Nunca», gritó, su voz reverberando en la oscuridad. La adrenalina corría por mis venas mientras corríamos hacia el bosque, pero en el fondo sabía que no podíamos seguir huyendo. Teníamos que enfrentarlo. En un acto de desesperación, me detuve y giré, enfrentando a Javier. Basta. Grité, mi voz firme. Esto termina aquí. Mariana se unió a mí, y juntos nos acercamos a él, desafiándolo. En ese momento, la policía llegó, luces intermitentes iluminando el bosque, y el sonido de sirenas resonando en la noche. «Detente, Javier», gritaron los oficiales, pero él, en un último acto de locura, se giró hacia nosotros. «No solo soy yo, hay más. Su risa era escalofriante. Nunca estarán a salvo». Fue en ese momento que lo atraparon, pero la inquietud se apoderó de mí. Sabía que su advertencia significaba que todo lo que habíamos vivido no había terminado. Mientras los oficiales lo llevaban, miré a Mariana. Su rostro reflejaba el mismo miedo que sentía en mi interior. «No podemos dejarlo así, Alejandro». Su voz era un susurro, pero estaba llena de determinación. Asentí, consciente de que nuestra lucha apenas comenzaba. Mientras la oscuridad caía sobre las montañas Ozark, una sombra de incertidumbre se cernía sobre nosotros, dejando claro que aunque habíamos enfrentado al mal, la batalla por nuestra vida y nuestra paz mental aún estaba lejos de concluir.